Ok, vamos a empezar. A leer el Salmo 119:5. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá. La cumpliré de todo corazón. Hazme andar en las sendas de tus mandamientos, porque en estas me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu siervo temeroso de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 62:1. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu tu luz, y el cabot de Yahweh ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos, porque sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. ¿Ven ese cuadro que está aquí debajo de mí? ¿Ve al detrás? Sí. Ese cuadro representa ese versículo bíblico. Es un árbol, ¿no? Bueno, No. no es un alguien. Ah, bueno, alguien, pero... Es alguien dando la espalda, como una mujer Con- dando con la la nube. espalda, Una recibiendo el mujer. resplandor. Sí. Ese es, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, dice. Amen. Ok, Padre soberano del universo, Maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y nos enseñes de tu palabra. Toma el control de nuestra mente, de nuestro cansancio, nuestro sueño. Te pedimos que esta noche te manifiestes en tu misericordia y tu amor. Danos la clase que nosotras, Padre, necesitamos escuchar de ti, aprender de ti. Te alabamos, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, que sean esparcidos tus enemigos. Ya nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Amen. Ok. Entonces, la paracha que tenemos para esta semana es Beirá, ¿cierto? Beirá se llama. Y es Éxodo 6, del 2 a Éxodo 9:35. Todo 6 a 9:35. Ok. Voy a leerles la primera parte, porque era Éxodo 6, empieza en el versículo 2. Dice, además habló Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh, que me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. El Shaddai, él se le apareció a ellos como el Shaddai. Pero en mi nombre, Yahweh, no me manifesté a ellos. Con eso empieza la parashá. Entonces, yo voy a leer en Génesis, voy a leer un momento Génesis 17. En Génesis 17, él dice, Abraham tenía 99 años de edad cuando Yahweh se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, anda en mi presencia y sé Tamid. El Shaddai significa el todopoderoso, el que amamanta. Es decir, él se presentó a él, a Abraham, a Jacob, a Isaac, se presentó como el Shaddai, como el todopoderoso. Pero aquí a Abraham, a Moisés, se le está presentando como Yahweh. Dice, mi nombre. Pero en mi nombre, él le está dando a Moisés su nombre. Cuando anteriormente no se lo dio a Jacob, a los patriarcas no le dio su nombre. Dijo, yo soy el Shaddai. Ahora, es como, poniéndolo en palabras simples para nosotros, es como yo en la escuela, los niños me conocen como mis ríos, ¿cierto? Soy mis ríos, soy la maestra, ¿sí? Los papás me dicen mis ríos, soy la maestra. Es un título que yo tengo allá. Dios se le presenta a los patriarcas con uno de sus títulos. Yo soy el Shaddai, es decir, yo soy el Todopoderoso.
Pero eso a la vez implica cuando ya le dice, entonces el ejemplo que le estoy dando. Yo hubo en una escuela donde yo empecé a tener muy buena relación con las madres de familia. Entonces, habían mamás que ya no me decían mis ríos, sino me decían, Luz, queremos hablar con usted. Ve, ya cuando me decían Luz mi nombre, era porque ya había una relación más estrecha, había más Cercana. conocimiento, era más estrecha la relación. Pues eso es lo que está pasando aquí con él. A Moisés se le está presentando con su nombre, es decir, realmente lo que está queriendo decir es, está empezando a darse a conocer de una manera más íntima al pueblo de Israel a través de Moisés. Básicamente, por eso es que él revela su nombre a Moshe. Pues Esa es esa era una la pre- parte muy importante para decir aquí, en esta parte. pues esa era la pregunta que yo tenía. Eso lo iba a preguntar. Que por qué le decía Chadaya, eso lo llevé. Sí, porque de hecho él dice, yo me le presenté a ellos como el Shaddai, es decir, como el Dios Todopoderoso, un título, yo soy. Ahora, eso nos muestra simplemente que el Eterno está dándose poco a poco a conocer a su pueblo, poco a poco. En toda la palabra es un proceso en el que Él se está dando a conocer al pueblo poco a poco. ¿Sí? Además, el pueblo de Israel empezó con una persona y entonces Él empieza a formar un pueblo más grande y a medida que va formando ese pueblo va teniendo una mayor intimidad. Entonces, así continúa Él. El principio de que estamos estudiando es un principio donde el Eterno se va manifestando al pueblo que Él ha escogido. Para llegar a la Biblia, a la parte donde tenemos y hemos visto que hay más intimidad y es cuando yo llega con Yeshua. Con Yeshua, Él hizo una relación entre Él y el hombre mucho más personal. Pero si ustedes ven aquí, esto es un proceso. El Eterno no se dio a conocer de una, Él empezó, es como nosotros hacemos con la gente en general. Nosotros nos vamos dando a conocer poco a poco. Además, piensen en esto. El pueblo de Israel empezó, era un bebecito, y en este momento Él está empezando a formar un pueblo niño y un pueblo adolescente que está creciendo y el Eterno se está dando a conocer un poco más personal. Y todo esto, recuerden nosotros, todo esto lo relacionamos como Él lo hace con nosotros. De la misma manera, Él empieza a manifestarse en nosotros poco a poco, de una manera más personal para nosotros. Entonces, aquí el Eterno empieza a darle un mensaje a Moshe. Le dice, él le dice que hizo un pacto, él le empieza a hablar. En su nombre se va a manifestar a ellos, dice, hice un pacto con ellos para darles Ares de Canaán, el territorio donde habitaron. Y he oído los gemidos de mi pueblo Israel, a quienes los de Misraim tienen en servidumbre, y he recordado mi pacto. Misraim es Egipto. Entonces él le dice, por lo tanto, di a los hijos de Israel. Entonces él empieza a decir algo a los hijos de Israel a través de Mochi. Entonces voy a mostrarles, porque es una parte que me pareció importante. Voy a mostrarles aquí cómo él, qué es lo que él le dice, qué es lo que le dice al pueblo de Israel a través de Mochi. Les voy a mostrar, voy a compartir esta screen con ustedes. Dice así, ¿lo pueden ver? Sí. Entonces, aquí tenemos el mensaje que el Eterno le da a Moisés. ¿Qué le dice? Le dice, yo voy a sacarlos de Egipto. Dice, yo voy a rescatarlos de la esclavitud. Yo voy a redimirlos. Yo voy a tomarlos como mi pueblo. Yo voy a ser su Dios. Yo voy a traerlos de la tierra a la tierra prometida.
y yo lo voy a hacer todo. Básicamente eso es lo que el Eterno le está diciendo a Moshe que le diga al pueblo de Israel. Este es el mensaje que el Eterno le da a Moshe para el pueblo de Israel. Ahora, vemos aquí el mensaje que el Eterno le da a Moshe o a Moisés para el pueblo de Israel. Ahora, en toda la Biblia, siempre se hace claro que Egipto se empieza a siempre hablar como una clase de, como una clase de algo. Egipto representa básicamente esclavitud y ser extranjero, es decir, no pertenece a. Eso es lo que siempre se refiere a Egipto. Cuando hablan a través de toda la Biblia de aquí en adelante, después, en otras partes, en los profetas hablan mucho de Egipto. Entonces se refiere a eso, a que Egipto representa esclavitud y Egipto representa ser extranjero. Es decir, entonces, vamos a ponerlo en nuestro contexto. Es el lugar donde todos hemos estado, ¿sí o no? Porque todos hemos estado ¿dónde? En Egipto. Todos hemos estado en esclavitud y nosotros hemos sido extranjeros, ¿sí? Entonces, él va a traer, ahora, ya vimos el mensaje que el Eterno le da a Moisés, pero es el mismo mensaje que él nos está dando a nosotros. En el momento en que nosotros estábamos en Egipto, ¿cierto? Nosotros estábamos en Egipto y nosotros decidimos recibirlo, reconocerlo, confiar en él. Cuando nosotros decidimos, esto mismo que él les acaba de decir al pueblo de Israel es lo que él nos dice a nosotros. ¿Qué nos dice a nosotros? Yo los voy a sacar de Egipto, que ya lo hizo con nosotros. Yo los voy a rescatar de la esclavitud porque éramos esclavos de vicios y de pecados, ¿cierto? Yo voy a redimirlos. O sea, yo les voy a manifestar una nueva vida que ustedes van a poder tener. Yo voy a tomarlos como mi pueblo. Nosotros empezamos a ser el pueblo de Israel espiritual. Yo voy a ser su Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Ok, cualquier Dios que tú tenías antes, ya no puedes tener dioses. Ahora, tengan en cuenta que en esa época, un pueblo que se valorara, que dijera que era un pueblo fuerte, era un pueblo que tenía muchos dioses. Pero él les enseñó al pueblo de Israel a que él iba a ser el único Dios de ellos. Es lo mismo que él hace con nosotros. Entonces, yo voy a ser su Dios. No quiero que ustedes tengan más dioses. Yo voy a ser su Dios. Y voy a traerlos a la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida para ellos? Era Canaán, que es lo que nosotros llamamos Israel, esa tierra. Para nosotros, ¿cuál es la tierra prometida? La tierra prometida para nosotros es el propósito para el cual Él nos trajo a este mundo. A través de Él y con la ayuda de Él, nosotros podemos llegar a ese propósito. Entonces, yo los voy a traer. Él nos va a llevar. Nosotros tenemos que estar dispuestos y Él nos va a llevar a la tierra prometida. Y otra cosa que dice es, yo lo voy a hacer todo. ¿Quién va a hacer todo esto? Él. El Eterno dice que Él va a hacer todo esto con nosotros. Eso es un gran cambio para nuestra vida. Por eso nosotros, recuerda que el objetivo de esta clase es que nosotros conozcamos un poco más al Eterno. Y esto es una manera en que nosotros lo estamos conociendo a través de lo que hace con el pueblo de Israel al sacarlo de Egipto, a empezar a desarrollar el pueblo de la misma manera, porque recuerda que hemos estado aprendiendo que el Eterno se mueve, que en la Biblia debemos observar los patrones de cómo el Eterno se mueve para nosotros identificarnos, porque el Eterno es un Dios que no cambia. Y si Él no cambia,
sus procesos de hacer las cosas son las mismas. Y es muy importante por eso mirarlo desde aquí, porque desde aquí nosotros estamos conociendo cómo Él obra. La manera como Él obra con su gente es la misma manera como está obrando con nosotros. Ahora, aquí en la Torá es donde se originan todas las promesas de la vida nueva y abundante que nosotros recibimos a través de Yeshua. Porque con Yeshua no fue el principio. Con Yeshua fue el principio para los gentiles. ¿Sí? Pero desde antes él estaba en ese proceso de formar un pueblo, ir creciendo un pueblo que lo conozca a él y que él sea el único Dios para ellos. En el versículo 9 dice así, dice, todavía estoy en 6, 9, dice, entonces el Eterno le da este mensaje a Moche para su pueblo. Dice, y ahora dice, y así les habló Moche a los hijos de Israel. Entonces, el mensaje que el Eterno le dio a Moche, Moche se lo dio al pueblo de Israel. Pero dice, pero no lo escucharon. ¿A causa de qué no lo escucharon? A causa de su angustia y de la dura servidumbre. Esto es un ejemplo para nosotros. Escuchen, el Eterno siempre está dispuesto a hablar con nosotros, pero hay cosas que no nos dejan escucharlo. Y esta es una de esas cosas. No lo escucharon a causa de su angustia. Cuando uno está angustiado, no puede escuchar al Eterno. Por eso siempre que tú vas a buscar la presencia del Eterno, tú tienes que tener en calma, tú tienes que estar en paz, tú tienes que buscar. Por eso no importa la circunstancia que estemos viviendo, hay que buscar estar en calma, porque en angustia no lo podemos escuchar. Y ellos dicen, y en servidumbre, o sea, el exceso de trabajo, el exceso de lo que estaba pasando no los dejaba poder escuchar lo que el Eterno les quería decir. Pero esto hace que Moisés, como no lo escucharon, esto lo hace sentir inadecuado, ¿cierto? Él dice, bueno, pues si no me escucharon los de Israel, ¿cómo me vas a mandar a que me escuche el faraón? ¿Sí o no? Sí, No me escuchó el pueblo de Israel, no me va a escuchar el faraón. ¿Sí? Y esto es otra cosa que nosotros vamos a mirar acá. Porque Moisés se sentía inadecuado. ¿Sí? Él se sentía como que, bueno, yo ni siquiera sé hablar bien. Pero el Eterno lo escogió a él. Y eso es otra cosa que nosotros vamos a mirar. Esto es otro patrón que nosotros vamos a mirar a través de toda la Biblia. Él no escoge al más adecuado, él no escoge al más santo, él no escoge al más puro, él no escoge al más preparado. Él escoge al que él decide escoger, al que él le da la gana de escoger. De hecho, la palabra dice algo así como que de lo necio y lo impuro, algo así, él lo escoge para glorificarse. Es decir, el Eterno no está buscando una persona perfecta, porque entonces nadie podría hacerlo para poder servirle a él. Él está buscando simplemente personas que él los escoge simplemente. ¿Entiendes? Ahora, en el momento en que él lo escoge a uno, entonces uno no puede pensar, bueno, entonces es que yo soy especial porque él me escogió. No, no tiene que ver con eso. Nosotros somos inadecuados para cualquier trabajo que el Eterno nos ponga a hacer, pero él en su infinita misericordia, él escoge a quien él quiera, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta eso que les estoy diciendo, les tengo una pregunta. Quiero que miren acá y les quiero hacer esta pregunta. No, sí, es una pregunta nomás, una pregunta. Dice, pregunta, cada uno de ustedes quiero que lo piense y me contesten. Ok, vamos a contestarnos entre nosotros. ¿Qué es lo más importante? ¿Creer en Dios? ¿Confiar en Dios?
o obedecer a Dios? Quiero que lo piensen un poquito antes de contestar. Ok, a ver, Gloria, ¿usted qué opina? ¿Qué sería, Ajá. qué cree usted que es lo más importante y por qué? Pues yo diría que de las tres, escogería las tres. No, pero escoja una. Por eso Bueno, estoy diciendo, confiar en ¿cuál sería Dios, más importante? confiar en Dios, Confiar en Dios, ¿por qué? porque es un ser supremo, no es humano. Y Él dice toda la verdad. Y la verdad me haría libre. O sea, si yo confío en Él, Él Él me va a dar mucho a mí. Por ese lado lo veo yo. Porque Él me va a decir la verdad y me va a ayudar y va a estar conmigo. Por eso yo confío en Él. En el único ser que yo confío es en Él. Yo no confiaría en ningún humano. Confiaría en Él. Que entonces usted dice que para usted lo más importante, cree que lo más importante es confiar en Dios. Sí. Ok, Yuri, ¿usted qué opina? Bueno, como no hay opción de todas las anteriores, No, es una nomás. Eso iba yo a decir. diría que obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque, o sea, yo puedo creer en Él, ¿cierto? De hecho, yo antes creía en Él. Pues yo creía que había un Dios supremo. Ah, ujú. De vez en cuando confiaba. Digo de vez en cuando porque, pues, sí, Sí, pero sí. no le obedecía. Pero no le Sí. obedecía. Ujú. Yo creería que la más importante sería obedecerle. Obedecerlo. Ok, a Diana. Yo también quisiera obedecer, ¿verdad? Porque si yo creo en él, entonces yo voy a confiar en él, ¿verdad? Y si yo confío en él, entonces lo voy a obedecer, porque pues mi confianza yo sé que lo que va, como si él me dice que haga algo, pues lo voy a obedecer, ¿verdad? Porque yo creo en él, lo voy a obedecer. Bueno, Por pero eso, hay pero un detalle. entonces, Pero, ¿cuál dice perdón. usted? Espere. ¿Cuál dice usted, Diana, entonces que cree? Obedecer. Ajá. Pero, perdón, hay un punto entre nosotros tres que es diferente, porque yo era atea y ustedes dos no. Entonces acaba de decir Yuri de que ya creía en él. ¿Me entienden? En cambio yo no creía. Entonces depende, yo digo, depende la respuesta, depende de la persona. En mi caso, yo era atea. Entonces por eso yo digo, pues es diferente. Y yo veo que Yuri dice, y ustedes, obedecer. Claro, porque ya lo conocían y ya confiaban en él, pero yo no. Ok, bueno, voy a decirle lo siguiente. Vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ver entre todas cuál sería la más importante, porque hay una que es más importante. Vamos a ver, creer en Dios. El diablo existe, ¿cierto? Uh-huh. El diablo cree en Dios, ¿cierto que sí? ¿Cierto que sí? Sí. Ok. Pero el diablo tiene una relación con Dios y está salvo. No. Ah, no. Bueno, a obedecer a Dios. Cuando ustedes leyeron aquí, ustedes vieron que, o van a ver si están viendo, que en últimas el faraón obedece a Dios, ¿cierto que sí? Uh-huh. Sí, Lo obedece, ¿cierto que sí? Sí, Sí. Pero ¿tiene una relación con él? no, Lo no, obedece pero porque con todo lo que vio, le dio miedo, el ¿cierto? miedo. Le tocaba obedecerlo, porque si no lo obedece, iba a acabar ya con él, porque acaba con su hijo, acaba con todo. Por la pesca. Por lo tanto, obedecerlo. Ahora, les voy a leer Segunda de Crónicas 25, habla sobre el rey Amasías, un rey de Judá, y dice así: Amasías tenía 25 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén y su reinado duró 29 años. Su madre era de Jerusalén y se llamaba Joadán. Amasías obedeció a Dios,
aunque no lo hizo con sinceridad. Amasías fue un rey, él obedeció a Dios, pero no lo hizo de corazón correcto. Ujú. ¿You see? Por miedo, por miedo. Lo hizo porque le enseñaron que tenía que hacerlo y había que hacerlo por miedo, lo obedeció. Ujú. Entonces, ahora, en el libro de Génesis nosotros vimos que Abraham ¿por qué Abraham fue justificado por Dios? Porque confió en él. Porque confió en él. Abraham fue justificado por el Eterno porque confió en él. Eso fue lo que le dio la entrada. Y sin saber para dónde iba. Es más, sí, eso fue lo que le dio la entrada. ¿Por qué? Porque es a través de la confianza lo que realmente nos hace creyentes. Ujú. No es creer en Dios. No es obedecerlo. Es confiar en Él. Lo que realmente te lleva a ti a ser una persona que eres salva es la confianza que tiene. Es por la confianza que entramos a la salvación. Porque yo creo que Él existe, porque yo creo que Él va a hacer lo que dice que va a hacer y que hizo lo que dijo que había hecho, ¿sí? Entonces, es la confianza la que me abrió a mí el camino de la salvación. Porque hubo un momento en que determinamos confiar. Y en el momento en que determinamos confiar, entonces ahí es donde nosotros somos justificados. Por gracia somos salvos. Somos salvos aquí. Y mire que esto pasó desde el principio, está pasando aquí. El proceso de salvación viene desde aquí. No es algo que empezó en el Nuevo Testamento, es un proceso que viene de acá. Desde el momento en que Abraham confió, desde ahí empezó el proceso de salvación. En el momento en que Jacob confió, ahí empezó el proceso de salvación. En el momento en que Moisés confía, empieza el proceso de salvación. Y empiezan entonces uno a formar parte. Un versículo, de hecho es uno de los versículos favoritos míos, es este. Proverbios 3, 5 y 6. De hecho, yo tengo un poco de bookmarks, de separadores de libros que tienen ese versículo bíblico. Trust in the Lord. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ese versículo es, ¿por qué? Porque es que ese versículo es lo que realmente me da a mí, yo, la prueba de que yo realmente soy salva. Y entonces, en las situaciones difíciles que yo esté, ahí es donde yo debo estar, confiando en Él, confiando en Él. Eso es lo más importante, la confianza, confiar en el Señor. Entonces, ahora, sí hay una respuesta más importante aquí, y es que es confiar en Él, la base para yo poder estar ahí. Ahora, obviamente en el momento que yo creo, que yo confío, creer en Él viene por añadidura. Ahora, y la obediencia debe venir. ¿De qué? De esa confianza, porque la confianza tiene que ver con fe, es fe, de esa fe y esa confianza que yo tengo. Entonces, la obediencia debe venir. Pero la obediencia viene como consecuencia de mi relación y mi confianza con Él. ¿Ven? Entonces, el Eterno distingue a estos que confían en Él de los demás. Realmente, ¿cuál es la diferencia en el mundo? Los que confían en Él y todos los demás. Esa es la diferencia. Y este es un principio, un patrón que es la esencia de la salvación. Este es un patrón que es la esencia de la salvación y empieza ¿dónde? Empieza aquí.
Empieza aquí, desde el principio de la palabra. Ahora, vamos a ir un poco también a por qué. O sea, que yo puedo confiar más no obedecerle. Tú puedes confiar y mira, nosotros confiamos y muchas veces no lo obedecemos. ¿Sí o no? Sí. Sí. Nosotros nos pasa eso. Nosotros confiamos. O es más, a veces ni confiamos. O sea, confiamos en el sentido de que ya sabemos que Él es y que nosotros nuestra vida se la dimos. Pero muchas veces no lo obedecemos. No lo obedecemos primero porque nos han enseñado que no hay necesidad de obedecerlo. Pero la palabra dice que él prefiere que nosotros lo obedecemos de deber de dar sacrificio, ¿verdad? Sí. So, para Dios obediencia es muy importante. La obediencia, exacto. Sí. Por eso yo digo, si yo creo en Dios y yo confío en Dios, pues obedecerlo va a ser más fácil, ¿verdad? Claro, claro. Como dices tú, no todo el tiempo lo vamos a hacer, pero como para Él eso es lo más importante, es obedecerlo, ¿verdad? Ahora, y que si nosotros desobedecemos es porque lo hacemos por ignorancia, no porque nos proponemos hacerlo. ¿Me entiendes? Sí. Ahora. O no entendemos la obediencia. Sí. O no la entendemos, no lo sabemos porque. No sabemos realmente cómo obedecerlo o algo, pero nuestra confianza está. Ahora, yo les doy un ejemplo. Digamos, la relación de todas somos casadas, entonces la relación con el esposo, ¿cierto? Yo tengo una relación con mi esposo, digamos, de confianza, ¿cierto? Y si yo confío en él hay cosas que me dice y yo tiendo a querer hacerlas. ¿Por qué quiero hacerlas? ¿Por qué quiero hacer lo que él me dice? Porque lo amo, ¿cierto? Porque confío en él, porque tengo una relación con él. Entonces, cuando tú confías, cuando tú tienes fe, tú vas a tender, eso te va a llevar a querer obedecerlo. Es como tú con tu papá, tú quieres obedecer a tu papá porque sabes que tu papá de pronto se enoja o sabes que tu papá cuida de ti, tú no quieres hacer cosas que lo ofendan, ¿sí? Entonces la obediencia viene. La obediencia viene de esa relación que yo tengo con él, de esa fe que yo tengo hacia él. ¿Sí? Entonces, Yuri decía ahorita, bueno, a mí una pregunta que yo tengo, que vamos a hablar de eso, dice, ¿por qué o cuál era el propósito del Eterno o por qué el Eterno endurecía más y más el corazón del faraón? Sí. ¿Cierto? Buena pregunta, sí. Bueno. Sí. Buena pregunta. Pero él ahí mismo, aquí mismo en esta paracha que leímos, él dice por qué endurece el corazón de él. ¿Sí? Mire lo que dice. Creo que es en el versículo, sí, en el 7:5. Entonces, voy a leerle el capítulo 7, dice. Y le dijo Yahweh a Moshe, mira, yo te he hecho como Elohim para el faraón y Aarón tu hermano será tu naví, o sea, tu profeta. Dice, tú hablarás todo lo que yo te mande a tu hermano Aarón. Y tu hermano Aarón dirá al faraón para que deje ir de su territorio a los hijos de Israel. Dice, pero yo endureceré el corazón del faraón. ¿Cierto que esa es la pregunta? Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué el Eterno está haciendo eso? Dice, y aumentaré en Ares de Misraim mis señales y maravillas. Y el faraón no les escuchará,
Y pondré mi mano sobre Misraín y sacaré de Misraín a los ejércitos. Bueno, sigue ahí. Entonces, vamos a analizar eso un poquito, vamos a pensar un poquito en eso. El Eterno quiere sacar al pueblo de Israel, ¿cierto? Pero resulta que ellos le están pidiendo 3 días. Están diciendo, déjenos ir 3 días, ¿cierto? Déjenos ir 3 días para ir a alabar al Eterno y volver. Pero el plan del Eterno no era ese. El plan del Eterno era sacarlos para siempre, ¿sí? Ok, miremos eso. Otra cosa. El faraón ya era rebelde contra Dios, porque el faraón creía, recuerda que ellos creían que ellos eran dioses, ¿sí? Entonces, además tenían esta creencia de que en cada región había un dios, por lo tanto, el faraón creía, yo soy el dios de esta región y yo no me voy a dejar mandar de otro dios, ¿cierto? Además, esta es mi región. Entonces, el faraón era una persona rebelde con Dios. Es decir, su corazón ya era rebelde. Su corazón ya estaba endurecido. Y el Eterno lo que está haciendo es, ahora, mire, Dios está usando la actitud del faraón y lo que el faraón es, lo está usando para que, él dice, yo voy a empezar a hacer mis señales y maravillas a través de el endurecimiento del corazón del faraón, porque entre él más se endurezca, yo más voy a manifestar y mi gloria y mi poder. Ahora, recuerden que los israelitas llevaban como 400 años ahí metidos. Ellos no habían experimentado al Eterno como lo experimentó Jacob, como lo experimentó José, como lo experimentaron los patriarcas. Ellos no habían experimentado al Eterno. ¿Sí? Entonces, el Eterno, y recuerda que dijimos al principio, el Eterno quiere darse a conocer más íntimamente. Entonces, yo necesito que ellos conozcan mi poder, que conozcan mi gloria, que conozcan que yo soy real, que conozcan que yo soy el único y verdadero Dios, porque en ese momento ellos tenían muchos dioses. Entonces, ¿cuál fue el propósito del Eterno? Darse a conocer. ¿Para qué el Eterno endureció el corazón del faraón? Para él darse a conocer. ¿A conocer a quién? A toda la tierra y darse a conocer al pueblo hebreo de que él era poderoso, que él era el único y verdadero Dios. Por eso él empieza a hacer todas esas maravillas y las va empezando a incrementar. Entonces, ¿cuál fue el propósito del Eterno en endurecer más y más el corazón del faraón? Para que Egipto, Israel y toda la tierra lo conociera su nombre y su poder. Progresivamente muestra su poder al faraón. ¿Cierto? Él empieza a mostrar progresivamente el poder que él tiene. Porque en este momento, recuerden, él empieza a manifestar. Yo me voy a manifestar a este pueblo. Entonces yo voy a hacer que ellos me vayan conociendo. ¿Y cómo lo están conociendo? A través de sus señales, milagros y maravillas que hizo para sacarlos de ahí. Porque esa es la manera en que se empezó a dar a conocer al pueblo. Ahora, cada vez, si ustedes observan, cada vez que Dios, Moisés iba, el faraón les decía, bueno, sí, los voy a dejar ir un momento, los voy a dejar ir a que adoren a su Dios, pare ya esta plaga, pare ya lo que, cada que paraba algo, ¡prum!, el faraón volvía y se le olvidaba y volvía a hacer lo que él quería hacer, ¿cierto? Olvidaba la promesa. No cumplía lo que decía, ¿cierto? Decía, sí los voy a ir, pero después decía que no. Entonces, esa era la manifestación del endurecimiento del corazón del faraón. Ahora, es un poco irónico porque básicamente es lo que a muchos de nosotros nos pasa. Nosotros, cuando estamos en una situación difícil, vamos y le oramos y le lloramos al Eterno que nos ayude, ¿sí o no?
Sí. que necesitamos de Él, que nos saque de la situación. Bueno, el Eterno les dice, bueno, dice, sí, yo los voy a ayudar. El Eterno nos saca de la situación, estamos todos contentos. ¡Pum! Hasta ahí. Nos olvidamos del Eterno hasta la próxima enfermedad, la próxima calamidad, la próxima, ¿sí o no? Ujú. Así somos. Así somos. El faraón simplemente estaba manifestando lo que nosotros como seres humanos hacemos. Y el pueblo de Israel, cuando uno lee el libro de Jueces, cuando uno lee los libros de los profetas, ustedes van a ver que el pueblo de Israel volvía y hacía exactamente lo que el faraón hacía. El pueblo, ellos le pedían al Eterno, sáquenos de esta situación, pónganos a alguien que nos guíe. El Eterno los ayudaba, encontraba a alguien que los guiara y ¡prum! Salían de la situación, se olvidaban del Eterno por un tiempo. Entonces, el Eterno, todo esto lo está haciendo para darnos un ejemplo a nosotros de cómo nosotros somos y de cómo Él lidia con nosotros. Ahora, si ustedes ven, hay plagas, hay cosas que llegan. ¿Quién las trajo? Él, ¿Quién trajo todo esto a la tierra de Egipto? él, Dios. ¿Quién es Él? Ujú. el El Eterno. Eterno, el Eterno. El Eterno las trajo. Y él es el que hace muchas cosas, porque muchas veces nosotros hemos aprendido, o en el ambiente cristiano se ha aprendido, que si las cosas son buenas, son de Dios, pero si son malas, son del diablo. No necesariamente. ¿Y por qué no necesariamente? Porque es que nosotros no entendemos los propósitos del Eterno. Nosotros no entendemos que a veces el Eterno hace cosas, pero porque Él tiene un propósito más grande. Pero como nosotros no entendemos el propósito, nosotros solo estamos viendo que estamos sufriendo ahorita. ¿Qué les pasaba a ellos? De hecho, miren lo siguiente. Si ustedes cuando leen ahí se dan cuenta que las primeras plagas, las primeras cosas que el Eterno mandó, le caían tanto a los egipcios como a los hebreos. Caía para todo, a todos les afectaba igual. ¿Sí o no? Sí. Pero después, entonces ya el Eterno empieza a hacer diferencia. Ahora, lo que voy a mandar solo los va a afectar a ustedes los egipcios, pero a mi pueblo no lo va a afectar. ¿Ves? Ahora, ¿por qué? La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué el Eterno endurece más y más el corazón del faraón? ¿Por qué el Eterno está trayendo plagas? ¿Por qué el Eterno hizo todas estas cosas que hizo? Porque Él tenía un propósito más grande que nosotros no lo vemos. Ellos no vieron el propósito del Eterno. Realmente, si usted se pone a mirar los hebreos, ¿qué era lo que los hebreos querían? Los hebreos querían simplemente que les quitaran ese trabajo de esclavitud que tenían, pero con lo demás ellos estaban contentos. Sí, sí. Y el Eterno se aparecía, pónganme cuidado, si el Eterno se hubiera aparecido, ok, los voy a quitar esta esclavitud, acaba con el faraón, acaba con unos cuantos para que se den cuenta, bueno, gracias Eterno, pero aquí nos queremos quedar porque aquí tenemos las casas, aquí tenemos lo que necesitamos, eso es lo que hubieran hecho. Pero el Eterno tenía un propósito más grande, porque ellos solo estaban pensando en que le resolvieran ese problemita de servidumbre que estaban teniendo. Pero el Eterno tenía un plan que era de salvarlos, de formar un pueblo con ellos. Entonces, a veces esas pequeñas dificultades que vivimos, tenemos que verlas desde ese punto de vista y pensar, ok, ¿cuál es el propósito más grande que el Eterno tiene aquí? Nada más un ejemplo bien claro, la muerte de Yeshua. Yo pienso que muchos de nosotros haríamos lo que Pedro hizo con Yeshua. Pedro, cuando Yeshua empezó a decirle que él se iba a ir y que se iba a morir y que era necesario que esto pasara, Pedro le dice, no, yo no voy a permitir que eso te pase. Nosotros yo creo que haríamos lo mismo. No, Yeshua, yo cómo voy a dejar que tú te mueras, yo no quiero que tú te mueras. Claro, porque nosotros desde nuestra limitada pensamiento decimos, no, pues cómo se va a morir, no te vayas, ¿cierto? Claro. Pero el Eterno tenía un plan muchísimo más grande que era que a través de su muerte
iba a venir la salvación para el resto de la humanidad. Ahora, nosotros ahora lo vemos porque nosotros estamos recibiendo ese beneficio, pero mientras hubiéramos estado allá con él, yo creo que muchos de nosotros hubiera hecho lo que Pedro. No, Yeshua, yo te voy a esconder para que no te pase nada. ¿Sí o no? Posiblemente hubiéramos hecho. La escritura. Aquí vemos nosotros muchos patrones de lo que el Eterno hace. La escritura establece muchos patrones y tipos para nosotros, para que en nuestras vidas nosotros podamos razonablemente saber la naturaleza general de cómo Dios responde a nosotros y a varias circunstancias. El Eterno nunca cambia. Es aquí en la Torá donde los principios y patrones de Dios son establecidos. Y lo que hace el nuevo pacto o el Nuevo Testamento es que todos esos patrones y principios que el Eterno establece aquí al principio son traídos con un significado más amplio y completo a través de Yeshua. Y nosotros, a medida que sigamos estudiando, nos vamos a dar cuenta más y más de esto. El Eterno lo que está haciendo es cumplir su propósito. Y empezó, porque el propósito del Eterno está desde el principio hasta el final de la palabra. Entonces, ¿para qué nos sirven a nosotros los patrones en la Biblia? Todo esto que estamos viendo, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros en nuestra vida identifiquemos qué es lo que el Eterno puede hacer con nosotros. Así como hizo con el pueblo de Israel, Él quiere hacer con nosotros. Pero de la misma manera que el pueblo de Israel responde y la misma manera que el pueblo de los egipcios respondieron, muchas veces la misma manera con nosotros respondemos. Entonces, por eso es tan importante leer la palabra desde aquí, porque tú vas a identificar patrones, tú vas a identificar cosas. Como el Eterno no cambia, tú te vas a dar cuenta, ok, leer la palabra desde aquí para darnos cuenta en nuestra vida cómo el Eterno va a obrar. Si yo hago esto, ¿cómo Él va a orar conmigo? Porque la gracia no es un concepto del Nuevo Testamento. La gracia viene desde el momento en que en que el Eterno le dijo a Abraham que gracias, porque la palabra dice, Abraham confió en él y fue tomado por justo. Entonces, es la confianza y eso es a través de la gracia. Abraham no era alguien muy especial. No, él empezó a confiar en el Eterno y fue la confianza lo que hizo que el Eterno lo tomara y a través de eso lo justificara. Él fue justificado por la confianza que tuvo y la fe que tuvo en el Eterno. Ahora, aquí voy a mostrarles. Por esto, de hecho, yo creo que yo les he hablado de esto antes, pero quería ponerlo aquí. Los criterios que yo debo usar para juzgar un evento bíblico. El primer criterio es que yo debo conocer al Eterno. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de esto que estoy haciendo. Voy leyendo y me voy dando cuenta, identificando los patrones que el Eterno va manifestando en las cosas que hace con la gente, con el pueblo de Israel. Es a través de eso que yo lo voy a ir conociendo. Por eso Yeshua decía, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios, el que me ve a mí. Pero desafortunadamente muchos no hemos podido verlo bien porque a Yeshua le han quitado todo lo de judío. Todo lo que él es realmente, porque él era judío, nació, creció y vivió como judío. En el momento en que le han quitado todo lo que es de judío, ha sido más difícil poder conocer al Eterno realmente. Porque Yeshua sí dice, si me ven a mí, si me conocen a mí, lo conocen a él. Pero no conocemos realmente a Yeshua porque Yeshua le han quitado lo que realmente él es. Por eso si lo empezamos a leer desde aquí, vamos a entender más cómo Yeshua, porque Yeshua hacía lo que hacía. Entonces,
el primer criterio para yo juzgar un evento bíblico es conocer al Eterno. Identificar los patrones, cómo Él actúa con el pueblo de Israel. El segundo es conocer sus mandamientos. Que eso es algo que tampoco conocemos. Porque a nosotros hemos aprendido algunos mandamientos y ni siquiera creemos que tengamos que obedecerlos todos. Conocer sus mandamientos. Y el tercero, leer en el contexto histórico. Mire que nosotros estamos viendo, ¿por qué el Eterno, por ejemplo, hace tanto énfasis en yo soy el único y verdadero Dios? Porque habían muchos dioses y eran dioses territoriales. Por eso para los hebreos era difícil pensar que el Eterno los pudiera ayudar, porque ellos estaban en Egipto y ellos tenían la creencia de que al estar en Egipto, el Dios que había ahí era el que regía. Y el Eterno les empieza dándose a conocer, dice, no, yo voy a mostrarles que yo soy el Dios de los israelitas, pero yo soy el Dios de la creación, que yo soy el que era, el que fue y el que será. Por eso él empieza a tener más relación, empieza a desarrollar la relación un poco más íntima, más íntima, más íntima con el pueblo que él está escogiendo, con el pueblo que él ha escogido, que en este momento ya llegamos a nosotros a través de Yeshua. Pero nosotros debemos tener en cuenta estos tres aspectos siempre que vamos a mirar algo en la Biblia, que desafortunadamente estas cosas se han quitado y por eso hay muchas cosas que nosotros malinterpretamos cuando vamos a leer el Nuevo Testamento, cuando vamos a leer algunos libros de la Biblia, lo malentendemos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos en cuenta esto. Conocer al Eterno primero, entender sus mandamientos y hay que leerlo en el contexto histórico. Porque la Biblia es un libro judío escrito para los judíos. La Biblia es un libro judío escrito para los judíos. Y es una parte donde nosotros los que ahorita somos judíos espirituales nos incluye, pero toda la Biblia fue un libro escrito por judíos para judíos. ¿Sí? Entonces, quería terminar con esto. ¿Le quedó contestada la pregunta, Yuri? Sí, señora. Ajá. Ok. Entonces, voy a quitar acá, parar de compartir. Voy a terminar aquí la clase. ¿Está bien?